Pues bien, con la hora ya es altura de empezar. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Rainer para participar en nuestro webinar dedicado a la RayOne EMV. Esta tarde contaremos con la participación del doctor Mariano Royo, que nos hablará de sus resultados con la EMV, ya que hace a un año de seguimiento, con Ángel Jiménez, que nos contará un poco sobre el funcionamiento de la óptica de la RayOne EMV, y con Ivonne Rivero, que os hablará un poco de la caja sorpresa que os enviamos a todos. Antes de empezar con la presentación de Ángel, yo gustaría de contar un poquito sobre la razón y la forma como ha sido dibujada la RayOne EMV. La RayOne ha sido dibujada teniendo en mente los siguientes objetivos: proporcionar una visión intermedia de calidad superior en comparación con las tradicionales monofocales, bien totalmente precargada en todas las potencias, y si optan por hacer algo de monovisión, puede proporcionar hasta 2,25 dioptrías de profundidad de campo. Lo que esperamos y que vemos los resultados que están proporcionando es una visión intermedia y lejos de alta calidad, una dependencia muy reducida de la pupila para poder ver en todas las condiciones de luz, y una sensibilidad muy amplia a cualquier descentramiento o tilt. La RayOne está hecha, la EMV, en la misma plataforma de todas las lentes de Rainer, un material patentado, hidrofílico, pero hecha con monoblock en un material libre de microvacuolos, como tal, libre de glistenings, altamente comprensible para poder pasar por una microincisión, de muy fácil manipulación, con baja adherencia al aceite de silicone y un material hidrofílico con baja tasa inflamatoria. Lo que comentaba antes sobre el desplazamiento de la lente, es una lente que queda muy bien luego dentro del saco, que a 6 meses tienen en dados de estudio como máximo 0,08 milímetros y una rotación como mucho de 1,83. El material que comentaba antes es hidrofílico, pero patentado de Rainer. ¿Qué significa esto? Que a 24 meses tiene una taja de 1,7. Estamos hablando con una taja ya mucho más baja que las hidrofóbicas actualmente existentes en el mercado. Pero para contaros más sobre las características de la óptica de RayOne EMV, mejor que yo, un óptico, y por eso invitaba a Ángel que por favor pudiera hacer su presentación. Cualquier cuestión que os ocurra, por favor, ponerlas en el Q&A, que las iremos contestando y al final abriremos para discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Ves perfectamente la presentación, no? Ahora se la sí. veis? Perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar del rendimiento óptico de la lente RayOne EMV. Para poder entender la lente RayOne EMV, lo primero que me llama la atención como optometrista en el diseño óptico es el índice de refracción, que no es de los más altos. Eso nos indica que la lente no va a ser tampoco de las más finas, pero su número de aves, sin embargo, sí que es de los más altos que nos encontramos en el mercado, lo cual nos quiere decir que la lente tiene una baja dispersión de la luz y sobre todo una alta transparencia, que minimiza ese índice de refracción, que no es de los más altos. Pero si, como optometrista, lo que más me llama la atención es intentar entender, y es lo que me he propuesto hoy, esa superficie anterior completamente asférica y una posterior que es asférica o esférica dependiendo del poder dióptrico de la lente. ¿Y esto a qué es debido? A que la lente modula las aberraciones. Cuando hablamos de aberraciones, los optometristas, los oftalmólogos, los especialistas de la visión, entendemos que son esos defectos de graduación que degradan la calidad de imagen final. Y es así, pero correctamente moduladas conseguimos que nos den ventajas ópticas. ¿Qué ventajas ópticas podemos tener de las aberraciones?
Pues principalmente profundidad de foco, y eso es debido a las aberraciones de punto. Las aberraciones aparecen por sí solas por las propias leyes de la reflexión y de la refracción y no tienen nada que ver con el proceso de fabricación. Cuando hablamos de aberraciones de punto hablamos de mala calidad de imagen final, pero cuando hablamos de aberraciones de forma hablamos de distorsión en la imagen final. La lente Ray-Ban MV es una lente que las aberraciones de forma las tiene completamente moduladas porque, como veremos, es completamente asférica en la periferia, lo cual hace que no tengamos distorsión periférica en las imágenes. Dentro de las aberraciones de punto hablamos de las tres principales aberraciones de bajo orden, todos las conocemos: el astigmatismo, el coma y la aberración esférica. La lente Ray-Ban actúa directamente sobre la aberración esférica, modulándola. ¿Cómo la modula? Cuando la modulación se produce cuando dejamos de trabajar en la óptica paraxial, en ese eje óptico central, y nos vamos a los rayos periféricos. ¿Qué es lo que pasa con los rayos periféricos? Que recorren un camino óptico más corto, como podemos ver. Según nos vamos a la periferia de la óptica de la lente, el camino óptico que recorren es más corto. Esa distancia que hay entre la F' minúscula y la F mayúscula es lo que llamamos profundidad de foco, y ahí es donde se genera el desenfoque controlado de la lente Ray-Ban MV. Lógicamente, si miramos en las imágenes de la izquierda, nos interesa movernos en una profundidad de foco modulada, es decir, en la zona 3, zona 4, en cuanto tenemos un exceso de aberración esférica positiva o negativa en la zona 1, 2 o en la zona 5, 6, la calidad de imagen es muy mala. ¿Cómo conseguimos modular esto? Yéndonos a la aberración esférica longitudinal, es decir, que no sea unos rayos muy marginales, para que no tengamos un exceso de aberración esférica longitudinal y, en consecuencia, la aberración esférica transversal no se vea disparada. Como podéis ver en la imagen de abajo a la derecha, si nos vamos a los rayos más marginales, la aberración esférica transversal se dispara y la imagen final en el foco óptico de la lente empieza a ser de muy mala calidad. Así pues, la lente Ray-Ban lo que combina es una óptica central completamente esférica que modula la aberración esférica positiva y genera profundidad de foco, pero en la periferia es completamente asférica, que manda la luz al foco óptico de la lente. Es decir, cuando tenemos una pupila amplia, la lente actúa como una lente monofocal en la periferia asférica, pero en la parte central es donde empieza la aberración esférica positiva modulada. ¿Y qué rendimiento óptico nos da esta lente Ray-Ban MV de la casa Rainer? Pues lo primero que tenemos que pensar es que la calidad de imagen, la información visual, depende de la capacidad de un sistema óptico, en este caso del ojo, de enfocar la máxima cantidad de luz y la mejor calidad de imagen sobre la retina. Mirando estas dos variables, hasta ahora teníamos lentes que eran completamente esféricas, que generaban aberración esférica positiva, pero con una gran profundidad de foco, pero que se disparaba mucho la aberración periférica y generaban mucho halo. Nos íbamos a esas zonas donde no queríamos estar. Las lentes neutras tienen una aberración esférica de 0, no tienen nada de profundidad de foco y el halo depende del diseño de la lente. Y las asféricas, que es a lo que hemos tendido hoy en día, son completamente todas negativas, que generaban muy poca profundidad de foco, muy poco halo, pero la profundidad de foco que tenían era muy baja. La lente Ray-Ban, lo que tengo claro es que no la voy a situar en una lente completamente esférica ni en una lente completamente asférica. Lo que tiene es una combinación de ambas superficies, dando una lente que realmente tiene una esfericidad variable. Esta aberración esférica que he puesto aquí de más 0,22 es la que nos daría aproximadamente una lente de 20 dioptrías. Como veremos, la lente, si es más gruesa, lógicamente tiene mayor poder dióptrico. La relación de curvatura entre el radio central y el radio periférico va a ser mayor y su aberración esférica positiva será mayor. Por contra, si la lente es más baja, como es la mínima potencia, que es la de 10, la aberración esférica será menor. Para poder ver el rendimiento óptico de la lente dividido su zona de trabajo en córneas prolatas o estándar, que van con una asfericidad corneal de la cara anterior de menos 0,1 a menos 0,3, en córneas completamente hiperprolatas y en córneas esféricas. En córneas estándar, en córneas prolatas con una aberración esférica anterior de menos 0,30, la lente, como podéis ver, ha dado un rendimiento con una visión funcional muy buena, y la selección aquí sobre todo hemos tendido a córneas de máximo de menos 0,1 y el mínimo de menos 30. El rendimiento de la lente ha sido muy bueno.
Sin embargo, quería presentaros estos dos casos en córneas hiperprolatas. No hemos tenido operados de cirugía refractiva LASIK hipermetrópico, pero sí que la hemos implantado en pacientes en pacientes con altas aberraciones asféricas negativas, como son los queratoconos, ectasios corneales. ¿Qué es lo que conseguimos con esta lente? Pues algo que hasta ahora no lo conseguía hacer ninguna lente del mercado, que es modular las aberraciones de bajo orden. No solo la aberración de bajo orden astigmática, que esa la podremos modular de otra manera, sino la aberración esférica, que es sobre todo la que más degrada la calidad de imagen final, como hemos visto en las anteriores imágenes. Modulando esa aberración esférica final en estos pacientes hemos conseguido agudezas visuales bastante buenas, corregidas. El rendimiento de la lente, como podéis ver, es tolerante en el cálculo de estas córneas complejas de calcular. En la zona de córneas esféricas, que es donde estamos practicando, bueno, desglosando ahora su rendimiento, analizando su rendimiento, son córneas prácticamente esféricas. Como podemos ver y como hemos visto en la anterior diapositiva, el rendimiento de la lente en visión intermedia no se ve alterado, baja media dioptría el rendimiento de la lente a 40 centímetros, pero en visión intermedia, que es la visión funcional y es el propósito de la lente, es muy, muy aceptable. Como conclusiones ópticas, como optometrista, destacaría de la lente que es una tecnología totalmente monofocal y totalmente refractiva, lo cual es una visión muy natural, que no requiere de neuroadaptación. La visión es completamente funcional entre lejos e intermedia y, sobre todo, lo más destacable es que no es pupilodependiente, es muy pupilodependiente y es la única lente con aberración esférica positiva central que combina una esfericidad periférica y central en la cara anterior. Con esto doy paso al doctor Rollo, que nos va a hablar de su experiencia con la lente. Vamos a ver esto, a ver si lo podemos cerrar. Bueno, hay una cosa que tenemos que empezar diciendo, y es que los cirujanos refractivos, los que nos tomamos la cirugía de la catarata como una cirugía refractiva y que queremos afinar, claro, lo que más nos gusta es dejar a nuestros pacientes con independencia de gafas a todas las distancias. Y esto solamente lo podemos conseguir con lentes trifocales, y las lentes trifocales pues tienen sus limitaciones, porque tienen repartos de luz, tienen fenómenos fóticos, y entonces esas limitaciones que pueden ser orgánicas, porque nosotros entendemos que cualquier problema en la retina, en la córnea o incluso pupilas que no nos interesen, van a contraindicar el uso de este tipo de lentes trifocales. También, simplemente con que un paciente no quiera aguantar fenómenos fóticos, por muy bien que vea, pues puede no gustarle cómo ve, y entonces pues también tenemos esa limitación. Hasta ahora, pues, ¿qué hacíamos? Pues ponerles lentes monofocales, con lo cual, pues sí, quedaban muy bien en visión lejana, independientes de gafas, pero la realidad es que la dependencia de gafas es completa, porque aunque tengas 0 de lejos en dioptrías, al final vamos a tener que llevar unas gafas porque la visión intermedia no es buena y la próxima es mucho peor. Vamos a ver si podemos hacer ahora. Hace unos años empezaron a aparecer lentes que nos daban algo más que las lentes monofocales porque provocaban un desenfoque con una profundidad de foco. Y empezaron a aparecer las lentes de asfericidad variable negativa. Esas lentes con asfericidad negativa, el máximo rendimiento lo demostraron en las córneas con asfericidad positiva. No son las más abundantes, pero en asfericidad neutra también funcionan muy bien. No fue hasta hace poco más de un año cuando apareció la EMV. La EMV es la única lente de asfericidad variable real, variable, que varía realmente, y es de carácter positivo. Con lo cual, el máximo rendimiento lo da en todas aquellas córneas que tengan asfericidad negativa. Con asfericidad neutra es un poquito peor el rendimiento, pero en asfericidad negativa, que es la asfericidad normal de la córnea, o cuanto más prolata, hiperprolata sea, mejor rendimiento va a tener en visión próxima. Podemos decir, sin ningún tipo de duda, que estas lentes monofocales, que nos dan más que las lentes monofocales asféricas tradicionales, son lentes EDOF, porque nos dan una profundidad de foco, como Ángel nos ha explicado antes.
y la profundidad de ese foco es una profundidad muy buena. La lente EMV nos va a dar una independencia casi completa de las gafas. Digo casi porque necesitaremos algo de adición en visión próxima. Claro, frente a las lentes trifocales que no dan independencia de gafas completa, puede pensarse que quedan perdiendo. Pero si nos fijamos en la calidad visual, si el paciente lo que quiere es tener mayor calidad visual, a lo mejor no le podemos dar una lente trifocal. Porque aunque solo sea por los repartos de luz que la difracción de la luz nos da o los fenómenos fóticos a los que hemos hecho referencia anteriormente, la calidad visual es inferior en la lente trifocal que en la lente monofocal EDOF-EMV. ¿Y qué pasa con las ametropías residuales? ¿Cómo se toleran? Pues todos sabemos que hay que tener mucho cuidado con los astigmatismos que nos quedan en las lentes trifocales porque son mal tolerados y, estando bien calculadas las lentes, los pacientes no están satisfechos. Y no es lo mismo que un paciente esté bien operado a que un paciente esté satisfecho. Ahí hay otros factores, como la ametropía residual, que influyen muchísimo. La EMV se muestra como las lentes monofocales más tolerante a estas pequeñas ametropías residuales. Entonces, si nos fijamos que la lente EMV, estas lentes de asfericidad variable positiva, nos dan independencia casi completa de gafas, nos dan una mayor calidad visual y son más tolerantes a la ametropía residual, simplemente con una pequeña modulación de las expectativas, pequeña modulación de las expectativas de nuestro paciente, lo que vamos a obtener es un paciente tremendamente satisfecho. Y estará satisfecho porque prácticamente no va a usar las gafas, porque tiene lo que ahora estamos empezando a llamar visión funcional. La visión funcional ya es aquella en la que hay que demostrarla con la curva de desenfoque. Y como Ángel nos ha mostrado antes, vamos a detener un poco porque es interesante. En el estudio que hemos hecho ya a un año, prácticamente estamos, me parece que son 78 ojos lo que tenemos. Nos quedaba un paciente que vamos a operar enseguida. Nos va a dar una curva de desenfoque que es muy interesante porque el 100% de lejos, vale, lo conseguimos mantener, pero con igual calidad de imagen que las lentes monofocales, no que las lentes difractivas multifocales. Y nos da un foco de visión intermedia que es la distancia del ordenador, en el cual vamos a tener más de un 0,7 de visión, con lo cual tampoco vamos a necesitar ningún tipo de ayuda para visión intermedia en el ordenador. En visión próxima, la visión próxima, antes se decía que era 33 centímetros, nadie lee ya 33 centímetros, normalmente son los 40 centímetros la distancia de referencia para todos. Los 40 centímetros, si nos fijamos aquí, nos da casi un 60% de visión. Esto quiere decir que si le damos una pequeña ayuda de más o menos una dioptría y media, nos va a dar un 100% de visión en el foco próximo. En cuanto a la monovisión, que tanto se está hablando ahora de si vamos a emplearla con monovisión o sin monovisión, yo creo que una no descarta la otra. Yo creo que la monovisión va a depender de lo que busquemos. Si nosotros vamos a buscar mayor independencia de gafas, tendremos un aliado importante en esa monovisión porque con uno de los ojos no le va a hacer falta ningún tipo de ayuda para leer incluso a 33 centímetros. Y si lo que queremos es una visión binocular en lejos y en cerca, entonces nos tenemos que ir a aumentar la calidad visual dando el mismo poder dióptrico a las lentes que pongamos en los ojos del paciente. Entonces, los pacientes que quieren más independencia de gafas, es decir, los pacientes que eran más de trifocal, que no se les puede poner una trifocal por una de las causas que ya hemos mencionado, sí, la monovisión la utilizaríamos como aliado y si no, pues iríamos a por calidad visual, aunque tuvieran que tener esa pequeña ayuda para visión próxima. Hay que hablar de la limitación astigmática. Aunque es más tolerante que las lentes trifocales
a los defectos residuales, yo creo que cualquier cirujano refractivo de catarata tiene que entender bien cómo funciona la córnea a la hora de incidir en ella. Y eso ya da igual si lo hacemos con láser, si lo hacemos con un diamante o con un acero inoxidable. Lo que importa es la arquitectura de la incisión y el astigmatismo previo. Podemos descartar con astigmatismo previo aquellos en los que no sepamos manejar, y en los astigmatismos que sepamos manejar, pues entonces con arquitectura de la incisión tener en cuenta la queratometría. Sabemos que las córneas, cuanto más curvas son, menos efecto va a hacer nuestra incisión, la distancia al ápex, las zonas donde vamos a incidir, porque en la zona de presión palpebral siempre va a ser mayor que en los meridianos horizontales. Y en cualquier caso esto es interesante tratarlo como tema aparte, ¿no? O sea, la limitación astigmática en la cirugía refractiva de la córnea me parece muy importante. Sí, ya ha hablado Paulo de cómo es la lente y que viene en un inyector muy bueno. Este inyector empezamos a utilizarlo con viscoelástico y hemos acabado utilizándolo con suero porque la lente tiene una salida fantástica, es muy fácil de inyectar y hasta la fecha nunca se nos ha dado la vuelta. No hemos tenido que voltear ninguna. Si nos fijamos, es una lente muy grande, que rellena muy bien el saco. Hemos visto antes en los diagramas que ha enseñado Paulo cómo queda. Es muy estable por eso, pero el diseño en doble C, en diferencia al de plato, es mucho más fácil de explantar. Es una lente que se puede comportar como un plato, pero aunque no pongamos anillo de tensión capsular, si queremos explantar esta lente, vamos a tener infinitos menos problemas que si fuera un plato. Nuestra indicación fundamental, que es el punto de partida y donde hemos hecho nuestra curva de desenfoque y el estudio que publicaremos en un futuro, es el menos 0,10. En las córneas, a partir de menos 0,10, cuanto más negativas sean, con su asfericidad más negativa sea, mejor se comporta. O sea que la EMV la utilizamos en pacientes con asfericidad corneal desde menos 0,10 hasta muy negativas. Cuanto más hiperprolata, mejor. Mayor rendimiento da respecto a todas las lentes de asfericidad variable negativas. Las conclusiones son muy claras. El 100% nos van a quedar con independencia completa de gafas en visión lejana e intermedia de ordenador. El 100% de los pacientes con una adición de más 1,5, o sea, sin adición a 40 centímetros leen, pero hemos quedado que solamente era como un 0,6. Si queremos un 100%, y eso nos va a llegar ya hasta 33 centímetros, con 1,5. Que una adición de 1,5 es más o menos el rango, creo que era 1,25 lo que la primera lente EDOF difractiva, que era la Symphony, la Symphony que salió, era 1,25 y ya se catalogó como EDOF. Bueno, pues yo creo que estamos asistiendo al nacimiento de las lentes monofocales EDOF por la profundidad de foco. Y luego hay una cosa importante, y es que cuando tenemos la suerte de que las pupilas son no muy grandes o ponemos bastante luz, 1 de cada 3 pacientes presenta independencia completa en gafas de visión próxima, es decir, no va a necesitar esa adición de más 1,5 de la que hemos hablado en el punto anterior. Yo creo que esto resume bastante qué es lo que tenemos nuevo en el mercado. Y es que tenemos algo muy simple. Tenemos una lente monofocal que para las indicaciones es muy fácil de indicar porque la podemos indicar a cualquiera que fuéramos a poner una lente monofocal, pero nos va a dar unas ventajas que casi se van a poder comparar con una lente trifocal. Yo creo que el nacimiento de esto va a dar mucho que hablar, y una de las cosas que yo me planteaba es ¿qué hubiera pasado? La pregunta es ¿qué hubiera pasado si este tipo de lentes se hubiera descubierto antes que la difracción de la luz en las lentes multifocales? Porque en poco tiempo, en los 2 años, se ha avanzado más en la visión funcional con esta profundidad de foco
en lentes monofocales que en todos los años que llevamos con la difracción de la luz, que llevamos ya más de 20 años. Y nada, muchas gracias. Yo creo que Rainer ha hecho no solamente una gran apuesta, sino un gran trabajo con esta lente, porque ha cubierto el espectro de asfericidades corneales, porque quedaba un poco vacío qué pasaba con las lentes de asfericidad negativas en las córneas asféricamente negativas. Pues muchas gracias. Esto ya no. Muchísimas gracias, doctor Mariano. Y muchas gracias a todos los participantes.